Ni del techo salió. Vamos a dar un fuerte aplauso, pero al Señor, no a mí, no, al Señor sí. Al Señor sí se lo damos, fuerte, recio, que hace el techo y el cielo y todo. Sí, y bueno, tome su lugar. Carlos, le echen una allá afuera que con una cuarta, darles para que se metan, man. Como ayer el hermano que estaba compartiendo, Saúl, exígeles y ya no me faltaba que dijera que darles con el cinto, que compren unas Biblias. Y Primi como que le llegó al pastor Primi, no sé cuántos, pero compró varias. Gracias a Dios. Bueno, pues fui invitado a compartir con ustedes. Dios bendiga a este evento, Dios bendiga al pastor Saúl y a los pastores que están aquí, a todos los que estamos aquí. Veo al pastor Primi, al pastor Rosendo, al pastor Everardo. No sé si alguien más está por ahí. Pero bueno, los que estamos, ¿verdad? Cuando llegué y escuché ruido, dije, Primi no ha terminado de predicar. Sí, yo nomás duro 40 minutos, Primi puede durar 2 horas y sigue, hable y hable y hable. Sabe mucho, pastor Primi, sabe mucho. Y bueno, yo creo que durante todo el inicio hemos estado orando, deduzco, pero vamos a orar una vez más. Vamos a orar una vez más, cierre sus ojos y vamos a pedirle al cielo, al Eterno, que nos bendiga en esta hermosa mañana, que nos hable, que despierte, que nos despierte, que nos haga despertar. Si acaso estamos ahí medios dormidos, Padre, usa a mis hermanos abriendo corazones, abriendo mentes. Bendice este evento, bendice a cada uno de mis hermanos que han estado aquí escuchando tu palabra. Y bendice a mi Señor, úsame. Te lo pido, Señor, úsame conforme a tu voluntad, a tu propósito. Déjame ser entendido, Padre. Y en el nombre de Jesús yo te doy las gracias y mis hermanos, mi iglesia con la que yo me congrego, decimos amén. Amén. Y bueno, no se puede decir que sea un testimonio, ¿no? Pero algo tuvo que ver conmigo, esto que voy a compartir con ustedes. Y quizás con algunos, ojalá y ninguno, pero a mí sí me llegó a pasar. Y bueno, la realidad es de que hay cosas que suceden en nuestra vida que en ocasiones nos conducen a experimentar una especie de sequía, ocasionado por asuntos varios, enfermedad, de salud, de asuntos financieros, problemas en el trabajo, en el hogar, en el matrimonio, en la escuela, en fin, ¿sí? Estas situaciones, en ocasiones, que se presentan en nuestra vida, no quiero decir que todas juntas, a cada uno, no. Puede ser que yo traiga un problema de salud, puede ser o un asunto familiar, en fin, ¿sí? Situaciones que a veces son difíciles de resolver, que parecen muy, muy, muy difíciles, insuperables, pero en realidad, después de los años en los que hemos caminado, o que yo he caminado, todas estas situaciones y circunstancias que surgen en la vida de un creyente, debemos de saber que no son más que temporales. Hay un salmo por ahí que dice que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Nunca hay una tormenta que dure todo el tiempo. No la hay. Eso no está en la Biblia, pero no hay una tormenta, ¿sí? Pero esa produce una cierta sequía. Pero lo más peligroso para los creyentes, para los cristianos, es cuando se llega a producir una sequía espiritual. Eso sí es grave, eso sí es peligroso.
Porque esta sequía espiritual no nos permite ver la solución del problema, sino esa sequía nos hace ver todavía más grande el problema, nos hace ver insuperable el problema y nos conduce a pensar, a tener pensamientos negativos acerca de las circunstancias y situaciones que escrito está que vamos a pasar. No todo es dulce y miel, no, tenemos que pasar por amargos, pero son pasajeros, que con la ayuda de Dios, con la convicción que nosotros tenemos, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo realmente, sabes que son pasajeros. La cosa es que no tengamos esa sequía espiritual. Ok. ¿Por qué surge esa sequía en algunos creyentes, en algunos hermanos? ¿Por qué surge? Y la razón principal, hermanos, que yo he encontrado de esa sequía espiritual es debido a que hemos perdido el primer amor. Que hemos perdido el primer amor. Es decir, hay algunas personas, yo no quiero compartir, estoy compartiendo solamente, ¿sí? Que han perdido ese ardor, esa pasión, eso que sintieron o que sentimos cuando por primera vez conocimos de Cristo. Cuando primera vez nos pusimos en el camino del Señor. ¿Se ha perdido eso? ¿Se ha perdido eso? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar que esa sequía espiritual llegue a nuestra vida o erradicarla o eliminarla si es que acaso la tenemos? Si es que acaso la tenemos. Por eso aquí en la carta de Éfeso, el apóstol Juan le escribe a la carta de Éfeso. Y Éfesis, que quiere decir deseo ardiente. No quiero hablar de la etimología de la palabra porque ni sé, que viene del griego, pero ni sé. Lo único que sé es que el significado de Efesio quiere decir pasión ardiente. ¿Y por qué? Todo tiene un porqué de esto. Recuerde que, ¿por qué surge eso? ¿Y qué podemos hacer para eliminar o erradicar de nuestra vida si es que acaso tenemos esa sequía espiritual? Porque escúchame, es bien peligroso eso en un cristiano. Es grave. No te das cuenta, no nos damos cuenta, pero es grave. En la calidad de creyente, de cristianos a los que yo estoy compartiendo con ustedes. Sí, no tiene que ver con tu vida. Dios te bendiga, de verdad. Sigue así, sigue luchando, sigue con esa pasión con la que iniciaste cuando conociste del Señor, porque yo lo recuerdo y lo voy a mencionar aquí. Si nos da tiempo, voy a mencionar. Entonces, Juan escribe aquí a la iglesia de Éfeso y dice, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Desde el versículo 2 dice, yo sé todo lo que haces. Fíjese bien, el Señor. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Has sufrido. Fíjese bien, Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. El Señor nuevamente dice, yo sé, Él sabe, el Señor sabe lo que hay en los corazones de cada uno. Y puedes mentirle inclusive a tu pareja, inclusive a tus hijos, al pastor, puedes decir una mentirita, pero al Señor no le podemos mentir. Él sabe lo que tú estás haciendo. Él sabe lo que hay en tu corazón. Nadie más sabe lo que hay en los corazones más que uno solo y Dios. Ni con la persona que te acuestas, nadie sabe más que el Señor y tú. ¿Sí? Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira,
¿Hasta dónde has caído? Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. O sea, ¿qué tenemos que hacer para erradicar, si acaso nosotros tenemos, para eliminar, si acaso es que tenemos este tipo de sequía? Este tipo de sequía, de sequía espiritual. Dice, mira, ¿hasta dónde has caído? Vuélvete a mí, haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Ok. Este libro del Apocalipsis que Juan escribió por el año 90, 96 después de Cristo, la escribió en una isla que se llama Patmos, que está en el mar Egeo. Esa isla árida, desierta, separada de frente de Grecia por el mar Egeo, ¿sí? Era una colonia usada por los romanos, era una colonia de cárcel. Era una cárcel, la isla de Patmos. Y ahí fue llevado Juan. Ahí es donde escribió la carta a los Efesios. Pero ahí hay algo muy importante, ¿sí? Dos razones. ¿Por qué les menciono esto? Dos razones, rápidas, ¿sí? El libro fue escrito por Juan, ¿sí? En otras palabras, nos manifiesta la autoridad y la veracidad del contenido, porque el apóstol Juan vivió durante el ministerio de Jesús. Todo el tiempo que duró el ministerio de Jesús aquí en este mundo, Juan estaba pegado a él y era el testigo de todo lo que, de la obra de Jesús. Milagros, maravillas, él vio. Él escribió porque él vivió con Jesús a su lado durante todo su ministerio. Y número dos, ¿sí? Esos detalles que les mencioné nos ilustran claramente que aún en la vida de los cristianos más fieles, aún en la vida de los cristianos, aún en la vida de un pastor, de los cristianos más fieles, ¿sí? Se pueden presentar situaciones o circunstancias que tratan de causarnos una sequía espiritual. Una sequía espiritual. A veces no me atrevo a decir esto porque carezco de información. Pero hace años todo eso estaba lleno. Esto estaba lleno. Y viene gente de México, del Estado de México. Estaba lleno. Espero que no sea como una sequía espiritual. Porque eso es lo que provoca la sequía espiritual. Es una de las cosas que puede provocar la sequía espiritual. Ok. Él fue desterrado a esta isla desolada y árida, debido a su fe, ¿sí? Y estoy seguro que pudo haber pasado una situación muy difícil cuando tuvo que haber sufrido, tuvo que haber tenido dolor, ¿sí? Por eso dice él, copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Qué quiere decir con esto? Partícipe vuestro en la tribulación. Que el apóstol Juan, sinónimo de tribulación, tuvo que haber pasado por amargura, aflicción, angustia, tristeza, congoja, pena, en fin. Una tribulación es una pena, un disgusto o aflicción muy grave que una persona siente por esa persona. Juan amaba a su maestro y por la fe él estuvo dispuesto a sufrir, pero de a de veras sufrir, Como le dije, todos pasamos por alguna situación, a veces tan pequeña, a veces tan insignificante que la hacemos nosotros, la hacemos grande. Juan, a pesar de que estaba sufriendo ahí, porque los romanos les daban un trato a los presos terrible. Sin embargo, Juan se mantuvo fiel. No obstante la situación en la que se encontraba el apóstol Juan, ¿sí? Se mantuvo fiel. Y Dios, fíjese qué hermoso pasa aquí. Y Dios se manifestó en su vida grandemente. Dios se manifiesta en los fieles y se manifiesta grandemente, ¿sí? Porque Dios recompensa la fidelidad. Hebreos 6:10, no estamos por... A ver, ¿qué dice Hebreos 6:10 acá a esa hora, verdad? Hebreos 6:10, por favor, hermanito, la versión que quieras.
Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. O sea, Dios no es injusto y Dios está atento de todo lo que tú haces. Dios sabe de todo lo que tú haces, ¿sí? No obstante, las cosas que puedan suceder a nuestro alrededor o las circunstancias, ¿sí?, que puedan presentarse en nuestra vida, cuando nos mantenemos fieles a Dios, Él está atento a nuestras necesidades y oraciones. Dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Quiero leerlo, por favor. Primera de Pedro. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sobre todos los que estamos aquí. Los ojos de Dios están puestos en cada uno de ustedes que hacen lo bueno. Yo le estoy predicando a las personas que hacen lo bueno. Amén, hermano. No voy a estar como el hermano. A ver que digan los de bien acá y los de acá. Amén. Ok. Dios está atento a los que le son fieles, ¿sí? Bueno, ahora continuamos con otra vez Apocalipsis 2, versículo 2, ¿sí? Vamos a ver Reina Valera. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son y has hallado mentirosos. Bueno, ok. En todo ese tiempo que ha pasado, desde ya se cumplió un año desde que empezó la pandemia, y hermanos, ¿cómo es posible que algo microscópico traiga soleado al mundo sin necesidad de bombas atómicas, ni tanques, ni aviones, ni portaaviones, ni nada? Con una cosa que no se ve, una cosita que no se ve, trae asoleado no nada más a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a todo el mundo. Y está matando a tanta gente sin necesidad de una bomba atómica, sin necesidad de aviones, ni portaaviones, ni nada de eso. El puro cosita esa trae asoleado al mundo. Ok. Y algunos llegan a pensar que ¿por qué permite Dios que suceda eso en su creación? El mundo es su creación. El mundo es su creación. Y nosotros pertenecemos al mundo. Quiero que me entienda, porque aquí vivimos. No quiero que entienda que no pertenecemos al mundo, pero vivimos en este mundo y somos parte de su creación. Y llegan a pensar que Dios se ha olvidado. No. Ni se equivoque, ni se le ocurra pensar algo así parecido. Dios, Él sabe por qué está pasando esto. Él sabe por qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí vemos que el Señor reconoció el hecho de que ellos estaban laborando, la iglesia de Éfeso, estaban laborando fuertemente para la obra de Dios, que ellos seguían la sana doctrina y perseveraban en la fe. Pero también podemos ver que Él les dijo que todo esto no era suficiente. Hermanos, en otras palabras, la verdad es esta, que el venir a la iglesia no es nada suficiente los domingos. Así como está escrito, así como interpretamos aquí. No es nada suficiente el venir. Qué bueno que vienes y dejas tu ofrenda y que Dios te bendiga. Gracias, de verdad, Dios te bendiga. Pero déjame te digo, no es suficiente. Según las palabras del Señor aquí, escribiéndole a Éfeso, que era una iglesia que trabajaba, sin embargo, hacía falta algo, ¿sí? Que laborando fuertemente para la obra de Dios, que ellos seguían la sana doctrina, ok. ¿Por qué no era suficiente? ¿Por qué no era suficiente? La razón por la que Él les dijo que su ardua labor no es suficiente, porque aparentemente ellos estaban actuando, ¿sí? No estaban actuando con amor. Y mira, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo sencillo. Supongamos que una mujer le dice a su marido: tú sabes que por ley estoy atada a ti.
Es por eso que debo de estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto a mí me incumbe. ¿Sí? Voy a tener tu ropa limpia, voy a tener tu comida, voy a tener tu casa limpia, aseada, ok. Pero te advierto, le dice la mujer, te advierto que mi corazón no está contigo. Te advierto que mi corazón no está contigo. La esposa hacía todo lo que le incumbía como esposa, pero su corazón no estaba ya con su esposo. Yo amo a otro, le dice ella. Yo amo a otro. ¿Ustedes creen que este hombre iba a soportar semejante cosa? Pues claro que no. Por supuesto que no iba a soportar semejante cosa, ¿sí? Cualquier hombre al descubrir que el corazón de su esposa ya no le pertenece, simplemente la va a abandonar. Simplemente la va a abandonar. Dice el Señor en Apocalipsis, yo conozco tus obras, sin embargo, hace falta algo. Esto quiere decir, no nada más es suficiente con venir a la iglesia los domingos. Y sé que aquí hay unos pastores y hay muchas ovejitas aquí. Algunos quizás sean nuevecitos, no se espanten, solamente estoy compartiendo. Pero esa es la verdad. Esa es la mera verdad. Que se pierde el primer amor. Por eso aquí Juan hace hincapié, ¿sí? El Señor reconoció el hecho de que ellos estaban laborando fuertemente, ¿sí? El Señor dijo, para que entiendan bien la razón, miren hermanos, que les digo, aquí vemos que el Señor dice, yo conozco tus obras, Esta breve declaración, yo conozco tus obras, ¿sí? Nos deja saber dos cosas, hermanos, dos cosas. Uno, que no obstante la situación o circunstancia, Él está atento a lo que nos sucede. Yo conozco tus obras, ¿sí? Número dos, nos damos cuenta, bien claro en esto, no en toda la Biblia, Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Él sabe todo. Él en todo está. Él está en todo. ¿El Señor está en todo? Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos la convicción, yo creo que todos aquí, los que estamos aquí, los creyentes, tenemos la convicción que Cristo vive aquí y que el gozo del Señor es mi fortaleza y en fin, que todo, hay una convicción aquí, ¿sí? Siempre en la vida del cristiano, del creyente, siempre existirán cosas que tratarán de distraer nuestra atención a la verdad de Dios, ¿sí? Como dice Pablo a Corintios, fíjate, siempre va a surgir, sobre todo en algunos pastores, sobre todo en los que ahora tienen un cargo dentro del ministerio, llámese como se llame, siempre siempre van a surgir circunstancias o situaciones que tratarán de llamarnos nuestra atención a la verdad de Dios. Y cuando eso sucede, lo único que estás provocando es una sequía espiritual en tu vida. Es una sequía espiritual y eso es grave. No puedes permitir, un creyente ya no puede permitir que venga una sequía espiritual, porque es grave. La sequía espiritual te hace ver todo menos la solución. Yo puse un letrero ahí para entrar ahí a mi oficina. Es chiquita mi oficina, ¿no? Pero sí hay varios empleados. Si traes un problema, ni vengas. Si traes la solución, abre la puerta. Todos tenemos un problema, ¿sí? Pablo le dice a Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos míos amados, los que están aquí escuchando, el chiste de todo esto, hermanos, escúchenme bien, que lo que sale de aquí para allá les favorezca, les haga entender, nos ayude, que encontremos algo, hermanos, que encontremos algo que nos ayude, ¿sí?
Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque el Señor no es injusto, siempre va a dar una recompensa a aquel que permanece fiel y que sigue sintiendo el mismo amor, la misma pasión, el mismo ardor como cuando conoció al Señor. ¿Sí? Estas palabras nos hablan a nosotros con el mismo fin que Pablo les habló a la iglesia de Corinto, con el mismo fin, exactamente el mismo. ¿Cuál? Amados míos, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Okay. A pesar de que tenemos la convicción de creyentes, tenemos ya la convicción, aún así, cuando surgen situaciones y circunstancias, eso puede ocasionar que detengan la obra que usted está o estaba haciendo para la obra del Señor. Pero tengo, dice en el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, pero tengo contra ti. ¿Por qué sucede esto, hermano? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué le pasa eso a los creyentes? No nos debe de pasar, sin embargo, ha pasado. Y yo estoy aquí, parado aquí, para decirte una verdad, que yo la he vivido. Yo la he vivido 2 veces. En mis inicios e inclusive ya como cuando yo entregué la iglesia de Manzanillo. Yo viví esa sequía espiritual. Yo la viví. ¿Y qué mejor ejemplo? No para seguir, sino es un ejemplo de lo que puede suceder. Esa sequía espiritual provoca que tú, en lugar de ver la solución de un problema, la solución del problema, no, lo ves todavía mucho más grande, lo ves insuperable. Si Juan, que de veras sufrió ahí en la isla de Patmos, sufrió dolores, sufrimiento, amargura, tristeza, esto y lo otro, sí. Hay cristianos que tienen un pequeño choque con el pastor, con una pequeña fricción, sí. Toda fricción produce un calentamiento, y ese calentamiento, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? ¿De ébano o de chocolate? Al primer calentón te deshaces. ¿Me pasó algo parecido con el pastor Saúl? Puede ser. Pero entonces yo me pongo de caray, yo por esto ya me deshice. Con este roce que ya me deshice. Juan sufrió de a de veras. Y es un ejemplo, por eso está escrito ahí, es un ejemplo a seguir, solo en una isla árida, desierta, sin mucho alimento, sufriendo amarguras, tristezas, dolores, no sé qué tanto. Permaneció fiel. Permaneció fiel. En los inicios, de verdad, yo también ahí, yo me separé cuando conocí al Señor y sí a todo dar, bien, pero algo pasó. Y de verdad, cuando tú tienes ese primer amor, esperas la hora para poder llegar a la iglesia. Quieres escuchar más, lees la Biblia, oras y tratas de llegar temprano y tratas de decirle al pastor en ocasiones, ¿qué le puedo ayudar? Quisieras que te dieran un ministerio, aunque sea de barrer. Quisieras esto y aunque sea, pues también es bueno. Hasta lavar los baños es bueno el ministerio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una labor más, simplemente. La labor, ¿sí? ¿Qué estás haciendo por la obra del Señor? ¿Cómo sentías? Yo recuerdo esto cuando estaba la alabanza, todavía estaba allá. Y cosas que dije, no, que cierra tus ojos, y yo veía que alguien se caía y no, yo no los voy a cerrar, no sé qué vaya a pasar aquí. Y me di cuenta, a mí me gusta el saxofón, pero me gusta escucharlo. Y todavía yo diciendo, pero entonces estaba actuando con ese ardor, con esa pasión, con ese primer amor que se siente cuando tú por primera vez conoces al Señor, cuando tú te rindes a Él, cuando avientas la toalla y le dices, yo no puedo más, Señor, me rindo, no puedo más.
y empiezas a trabajar. Y le dije, no, yo voy a aprender el saxofón para acompañar a las... No tenía ni idea de lo que estaba yo diciendo. Que nomás pensaba, dice, con unas clases de saxofón y listo. Cuando investigué, ¿qué dije? Me dice Ernesto, váyase ya, ¿cómo escucha bien? Váyase para acá, no le falta agudos. Mira, no sé nada, hermano. Manda otro, porque yo todo lo escucho igual. Ni siquiera oído musical tenía, y ahí andaba yo sintiendo el ardor, la pasión, porque estaba enamorado. Porque estaba enamorado. Hermanito Primi, bien enamorado del Señor. Pero de repente, yo permití que entrara esa sequía. Y puede ser que esa sequía espiritual que yo se experimenté antes de ser ministro, que yo lo experimenté, yo no sé si se pueda decir, yo no me atrevo, porque no sé el pastor Saúl cómo organizó esto, pero repito, anteriormente estaba mucho lleno esto, ahora no está. Sequía espiritual, no vinieron, no lo sé, no sé más, pero Dios les bendiga a aquellos que están aquí, hermanos. De verdad, de verdad. Y esto es solamente, es un mensaje que debemos de estar muy conscientes. Realmente seguimos estando enamorados del Señor. Dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes, esa es versión de Dios habla hoy. Fíjese cómo dice él, hermano. Sí, aquí, como dice aquí. El punto que quiero llegar es que quede bien claro, por eso voy a leer esta versión. Dios habla hoy, dice, pero tengo una cosa contra ti. Estamos hablando de que es una iglesia que está trabajando y que le está poniendo ganas. Y como dice el hermano, que no me acuerdo ni cómo se llama, que les cayó no, que se puso las pilas. Y se puso hartas pilas porque ya como nos dijo. Sí, según él las pilas. Está bien, lo respeto. Pero es otra cosa aquí, ¿sí? Dice que ya no tienes el mismo, pero versión, Dios habla hoy. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Hermanos, la razón principal por la cual algunos creyentes y hermanos y ministros, ¿sí? Han permitido que la obra del Señor sea detenida en sus vidas es porque ya no sienten el mismo amor y el mismo ardor como cuando al inicio. Como cuando al inicio, hermanos. Y cuando eso pasa, el Señor sabe bien y por eso nos dice, pero tengo algo contra ti. Yo sé que estás chambeando mucho, yo sé que hay personas que trabajan en la obra, yo sé que no, pero hay muchos otros más que el Señor dice, yo conozco sé que estás chambeando, sin embargo, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Es como le dije, como que vienes, hay personas, llega el momento en que vienen a la iglesia o venimos a la iglesia por obligación, como sin amor, como el caso del ejemplo de la señora esta, de la esposa. Sí, dice, yo por ley estoy contigo y voy a hacer lo que a mí me incumbe. Todo lo que es lavar, tener todo aseado, sí. Pero de una vez te digo, yo ya no te amo. Yo ya no te amo. Pero la señora va a hacer todo el quehacer, va a tener la casa impecable. Pero yo ya no te amo. El Señor sabe. O sea, quizás se casó enamorada. ¿Quién no se casa enamorado, hermano? Cuando yo he escuchado, cuando se casa alguien, princesita linda, y híjole, y aquel tesoro increíble del capitán Garfio. Pero pasa el año, ni tesoro, ni capitán Garfio, ni princesita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese primer amor, con ese ardor? Es lo mismo con la iglesia. ¿Qué hombre va a soportar que su esposa, que el corazón de su esposa ya no esté con él, que ame a otro? ¿Qué pasa con el Señor cuando ve que Él lo sabe todo? Que no obstante que tú haces un esfuerzo, como le escribió a Éfeso, ardiente, le escribió a Éfeso. Está bien, qué bueno que vienes a la iglesia, qué bueno que haces esto, pero tengo algo contra ti, que ya no me amas.
Venimos en ocasiones por obligación, porque nos trae la esposa, el cónyuge, porque nos trae el hijo, el papá. ¿Por qué? Porque tienes ya un ministerio y tienes que cumplir. Vienes, ya no, fíjese cómo un verbo cambia todo. Fíjate, ¿eh? Tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. Pero si cambias el verbo y lo conjugas en el mismo tiempo, voy a ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Me nace. Porque aún tengo ese amor, esa pasión, ese ardor por la obra del Señor, por aquello que yo sentí en un principio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa sequía espiritual? Mira, hermano, que llega el momento, llegas tarde a la alabanza, ni cantas. Y eso, si no son pedradas ni nadie. Pero ¿cómo llegas a un servicio a media alabanza, quien sea? No, ni cantas. Ni cantas. Escucha las canciones y empieza una sequía espiritual. Y te verás, vienes, sí, ya no te concentras en la palabra. Hay personas que de verdad se los digo, que entran a la iglesia y 40 minutos se echan un viaje por la luna de Valencia y cuando aterrizan y hay que dar diezmar y ya ni quieres ni diezmar, porque no sabes. ¿Y qué dijeron? ¿Qué? ¿Qué dijo el pastor? Pues que Dios nos bendiga. No estuvieron aquí porque has perdido tu primer amor. Porque has perdido tu primer amor. Y eso no es más que una sequía espiritual. Cuando hay un evento en la iglesia, X evento, que viene, se llena. Pero más no viene, ¿y qué pasa? Porque a pesar, aunque un dato favorable es de que a raíz de la pandemia, el mundo cristiano creció un 4% con relación a otro año. En el 2020 creció. No sé qué pasó. No sé qué pasó, pero qué bueno que creció. Sin embargo, ¿por qué algunas iglesias se ven desoladas? ¿Por qué? Porque la gente, las personas que ahí se congregan simplemente están sufriendo de una sequía espiritual y esa sequía espiritual es la que impide todo, que veas todo mal. Yo lo viví. No estoy dando un testimonio, pero es preciso que yo les diga la verdad por esto parado aquí. En un principio yo tuve una sequía fuerte, yo no quería venir ya, no, esto no es para mí, pero tampoco iba a ningún lado hasta que otra vez poco a poco y estoy aquí. Después estuve ya como ministro, y estoy diciendo la verdad, de que tocó a mí esas circunstancias, entonces yo me comparo lo que yo sufrí, que yo ni sufría porque quería, tantito y mi corazón. Y en cambio, el ejemplo que nos pone aquí el apóstol Juan, que él sí sufrió de a de veras y se mantuvo fiel a Cristo. Y se manifestó Dios tan grandemente en él. ¿Por qué? Por la fidelidad. Y recuerden ustedes, lo que está en Hebreos, vimos Hebreos 6:10 o 10:6, Dios no es injusto y Dios va a recompensar a aquellos que le son fieles. Hermanos, si tú has perdido ese primer amor, trata de encontrar dónde está, en dónde entraste a esa sequía, en qué lugar entraste a esa sequía espiritual. Porque aunque vengas a la iglesia, el Señor, aunque esta señora le lave todo y de su casa impecable, pero ya no le ama. Si tú vienes a la iglesia y te sientas y te vas compras tu pasaje y vuelta a la luna de Valencia y no sabes ni qué, pues tu corazón y tu mente están en otro lado. Están en otro lado. Y es preciso detener esto, de verdad. Es preciso que nosotros comentar inclusive en todo nuestro entorno, con la familia. Sé que surgen muchas circunstancias, pero yo no quiero hablar de ellas, de tantas circunstancias, solamente de lo que atañe a nosotros como creyente, ¿sí? Y como miembros de una iglesia. ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no está llena la iglesia? Hay una sequía.
hay una sequía espiritual. Y esa sequía espiritual te impide venir a la iglesia, te impide esto. Yo sé que hay ocasiones que no se puede, realmente lo sé. Y bueno, yo solamente espero, hermanos, que lo que hoy ustedes están escuchando de parte de Dios, utilizando al hermano Gustavo Paulín, de verdad sirva para algo en su vida. Yo la viví. Y luego, fíjate bien, dice el Señor, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de dónde te saqué. Dice ¿de dónde? En el versículo 5 del capítulo 2 Apocalipsis, seguimos ahí, hermano, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Escúchame, y termino, ¿sí? Arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. Arrepiéntete, ¿y qué hacías? Lo que fuera, ¿qué hacías en la iglesia? Arrepiéntete, ¿sí? ¿De dónde me sacó, hermanos? Si Dios no me hubiera encontrado cuando yo pertenecía al mundo de las adicciones, que ni fue el doctor, ni el terapeuta, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hijos, ni nadie pudo conmigo, ni Oceánica, ni nadie pudo conmigo. Dios fue el que me sacó de ahí. Yo hubiera tenido 3 lugares, o el manicomio, o la cárcel, o el Camposanto, el Panteón. Pero Dios me rescató. Acuérdate de dónde. Entonces, se me olvida de dónde me rescató Dios. Estoy aquí parado porque Él tuvo que intervenir en mi vida para que yo estuviera compartiéndoles esto. Él me salvó la vida. No fueron los doctores y me salvó y gratis. Y antes ya había pagado yo mucho dinero, mi familia había pagado mucho dinero para que yo me retirara de ese ambiente. Entonces se me olvida de dónde vengo, de dónde me rescató. Arrepiéntete. Ustedes saben lo que es la palabra arrepentirse. No necesito por qué repetírsela. Y haz lo que venías haciendo. Y la experiencia, ya claro que no voy a venir y decirles, déjenme tocar el sax, de que fuera Pollo, que él sí sabe todo. Él sí sabe, pero yo no sé. Entonces, pero hay otro tipo de cosas que yo puedo desempeñar. No pastoreo, no tengo una iglesia, pero quiero seguir siendo ministro del Evangelio de perdón y amistad. Quiero seguir siendo ministro del Evangelio de perdón y amistad e ir a compartir con mis consiervos, aunque no he ido con el hermano Rosendo, pero no quiero que esa sequía una vez más pueda llegar a mi vida. No quiero. Y la rechazo, la elimino. ¿Cómo? Ya lo escuchamos. Arrepiéntete y vuélvete a lo que antes hacías. No se te olvide de dónde te rescaté. Si tú naciste en una cuna de cristiano, qué bueno, hermano, Dios te bendiga. Yo nací ni cerca de cristiano. En una cuna donde, pues quién sabe quién se me hacía ahí. Pero ahí nací. Entonces, hermanos, he terminado yo. Recuerda, por tanto, de dónde se hace. Hay que reconocer de dónde nos sacó el Señor, ¿sí? Lo segundo, arrepentir de nuestras faltas y errores, ¿sí? Dice, arrepiéntate y haz las primeras obras. Puedo seguir, pero mi tiempo se ha agotado. Sí, y luego me llegó el hermano Arnulfo Fuerte, va a echar unas mil, si lo volteo a ver, me está viendo así, apúrate. Sí, ahorita, hermano, dame chance. Así decía, estábamos en Manzanillo y el hermano Arnulfo, no sé si me estaba enseñando su reloj nuevo o la hora, pero las dos cosas. Dios les bendiga, da un fuerte aplauso y Dios les bendiga a todos.